14 presenta. Basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual. Los cuentos del abuelo. La luna de los gentiles. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la época de los penachos grandes, en los tiempos de los grandes guerreros, existía en tierra zapoteca una reliquia, una esfera de cristal de piedra, herencia de los primeros padres, los llamados gentiles. Con magia antigua, curaba cualquier mal del cuerpo y del espíritu. A cambio de la fuerza del ejército mixteca, el señor de los zapotecas, el señor de los cuchillos de obsidiana, le ofrece cura al corazón enfermo del señor de los mixtecos, el señor del fuego grande. También le ofrece un tributo en cada ciclo de jade, sal y plumas preciosas. El señor zapoteca desconfía de los mixtecas y para equilibrar el poder, se casa con la hija del emperador mexica y hace alianza con sus enemigos invasores. De ese casorio y alianza nace una hija. Los mixtecas la llaman la princesa de los lirios. Los suyos la llaman Alma Grande. En los días de las primeras lluvias, cuando las chicharras comenzaban a cantar, una comitiva mixteca bajaba de la ciudad sagrada, una comitiva encabezada por el señor Sol, el hijo del señor grande de los mixtecas, para llevar la cura a un soberano moribundo. De tanto en tanto, príncipe y princesa comenzaban a acercar sus corazones. De tanto en tanto, algo comenzaban a hacer en sus sentimientos. En los primeros cantos de las chicharras, también llegaban emisarios mexicas al palacio zapoteca. Sabemos que el señor de los mixtecos, el fuego grande, está enfermo. Nuestro señor y padre de tu esposa pone a tu disposición guerreros que obedecerán a tu voz. Sacarán a los mixtecos de este valle y así serás el único señor que gobernará este reino. Pero el señor de los zapotecas se negó. Al ver que no podían convencer al soberano de los cuchillos de obsidiana, los guerreros mexicas robaron la luna de los gentiles. Corrieron con el botín en sus brazos, en cadenas de relevos, pronto se alejaron de esta tierra. Aún así, los guerreros zapotecas les dieron alcance. Pero cuando eso pasó, ya era tarde. Aquella esfera había sido hechizada con magia antigua azteca y la luna de los gentiles dejó de brillar. Y al salir el sol, la piedra polvo se volvió. Al no tener el remedio, el señor de los mixtecos moriría y un nuevo señor del fuego grande gobernaría el señorío. Con la tregua del corazón rota, la ley mixteca señalaría venganza, pues el nuevo señor de los mixtecas estaba obligado a arrancarle el corazón al patriarca zapoteca. Y así iniciaría una época de muerte, época de guerra. La gran batalla del Valle de la Gran Laguna se acercaba. Mixtecos y zapotecos de frente. Luna y sol eclipsarían los cielos. Continuará.
En noche de sangre, el escudo de la luna traerá muerte y desgracia. Dos lunas en un solo corazón. Cuando salga el sol, comenzará la época de la última alianza.